Bueno, tengo una cantidad impresionante de mensajes en el acontecer de escucha, pero los vamos a leer en minutitos nada más. Y muchas gracias a la gente que nos escribe. Brasil es uno de los países más castigados por la pandemia. Hubo muchas críticas a cómo el gobierno brasileño manejó la pandemia desde el comienzo. Saben ustedes que el presidente Bolsonaro ha tenido manifestaciones públicas que cayeron muy mal, no solamente en la sociedad brasileña, sino en toda Latinoamérica. Saben ustedes que ya ha renunciado un ministro de Salud por las controversias en el tratamiento de la pandemia en Brasil, del gobierno de Bolsonaro. Y hoy se habla definitivamente que las nuevas cepas y los nuevos contagios están trayendo un colapso de salud sanitario en el vecino país. Para conocer las cosas más de cerca, estamos con alguien de nuestra región que en este momento y momentáneamente está en San Pablo, que está actualmente radicado en Francia y que es Agustín Bossio. Agustín, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá Bueno. te saludo desde San Pablo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y como vos estás de frente a la realidad de ese monstruo de ciudad que es San Pablo, que es una de las ciudades más superpobladas del mundo, queremos que nos cuentes qué pasa en realidad, cuál es tu punto de vista, tu observación. Bueno, yo llegué acá el 12 de marzo aproximadamente, fue un viernes, y a partir del lunes siguiente, acá, preferentemente en la región de San Pablo, en la provincia de San Pablo, se comunicó la entrada a una fase vermelha, como si fuera una fase roja, más precisamente similar a la fase 1 que se conoce en Argentina, por lo cual es un confinamiento bastante estricto, es una cuarentena bastante estricta. Los únicos comercios abiertos que están hoy por hoy son los supermercados, las estaciones de servicios y las farmacias. Eso es lo que está abierto. Y solamente hasta las 20 horas. Luego de las 20 horas hay una especie de lockdown, de toque de queda, donde toda la gente tiene que volver a sus casas. Como la situación se sigue agravando, el prefecto de San Pablo ha declarado que los próximos feriados que tiene durante este 2021 los trasladó todo a la próxima semana, así que la próxima semana aquí en la ciudad de San Pablo es básicamente una semana de vacaciones para todos, básicamente para poder que la gente se quede en su casa. Esto muy bien a la gente no le cayó, porque básicamente a dueños de empresas, dueños de locales gastronómicos, sobre todo, es una cuestión económica bastante complicada, porque durante todo el 2020 la mayoría del tiempo estuvieron cerrados o trabajando con capacidades reducidas. Ahora solamente pueden trabajar en especie de delivery, y esta semana entra con el tema de los feriados es muy complicado, porque obviamente a los trabajadores le van a tener que pagar el doble y no tienen la obligación de asistir. Así que hay un problema bastante grave en cuanto al gobierno y a las medidas que se están tomando. A la gente no le cayó muy bien. La gente, yo la veo un poco cansada ya, pero no hay que dejar atrás el tema de las ocupaciones que tienen los hospitales. Acá está cerca del 92% en San Pablo. No colapsó todavía, como se dice en Argentina, pero si no se toman esas medidas bastante estrictas, puede llegar a colapsar muy pronto. Así que más o menos esa es la situación que está pasando Sao Paulo en este momento. Agustín, te quería consultar porque ese monstruo de ciudad que es San Pablo tiene un movimiento comercial impresionante, especialmente. Sí. Se nota quietud, se nota policía en la calle, mayores controles, se ven militares en la calle. ¿Cómo es el tema o la fase de control allí? Mirá, yo salí 2 veces acá. Yo estoy parando en la casa de mi tío, que vive un poco más alejado del centro.
Fui 2 veces al centro, una vez en metro, otra vez en taxi. La verdad que en ningún momento me preguntaron nada, en ningún momento vi un montón de policías, pero por una cuestión de seguridad, no por una cuestión de control de que la gente esté en la calle. La gente, yo creo que puede circular libremente hasta las 8 de la noche y se ve tráfico también después de las 8 de la noche, así que el control hacia el cumplimiento de las nuevas restricciones yo creo que no existe, o si no hay muy pocos. En una ciudad enorme, es una ciudad gigante con un montón de gente y yo creo que es imposible controlar a toda la gente que se quede en su casa. Es una cuestión más es una cuestión de cada uno, de cada persona, de que cómo piense, y yo creo que es cuestión de que la gente tome un poco de conciencia más que todo, porque en cuanto al Estado, a la policía, a los militares, no pueden controlar, no pueden salir a la calle a controlar a semejante cantidad de gente, ¿no? Claro, lo último que te quería consultar, ¿existen puestos de vacunación? ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué dicen las familias sobre la vacunación? ¿Se pueden vacunar? He visto en otras ciudades como en Río de Janeiro o también en Porto Alegre largas filas de brasileños esperando poder vacunarse. ¿Qué pasa en San Pablo? Acá en San Pablo existen puestos de vacunación como todo Brasil, pero verdaderamente existe una falta de vacunas como ocurre en todo el mundo, ¿no? Por una cuestión de que la demanda es global, no solamente de Brasil, pero el plan de vacunación existe, hay gente que se está vacunando. Tengamos en cuenta también que Brasil, y más que todo Sao Paulo, es una ciudad con una cantidad enorme de gente y va a tardar unos meses. Hace poco leí en las noticias brasileras que llegaron a un acuerdo para producir 30 millones de vacunas aquí en Brasil, así que a finales de abril van a haber 30 millones de vacunas más disponibles para toda la población brasilera para que se pueda vacunar. ¿Cuál es el ambiente? Esto, por supuesto, a veces es difícil cuando uno no vive en el lugar opinar sobre una cuestión meramente política, pero de lo que pudiste salir al centro, de lo que ves en los medios de comunicación, de los comentarios que escuchás, ¿qué se dice de Bolsonaro? ¿Qué se dice del gobierno? Hay muchas críticas, la gente está molesta. Yo creo que pasa algo parecido como pasa en nuestro país, en Argentina. Hay una especie de grieta, la gente por ahí en algunas medidas no está conforme con el presidente, pero en otras tal vez sí, y lo apoyan porque hay muchos problemas económicos. La pandemia obviamente dejó muchos problemas económicos y hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente en situación de calle, es impresionante. La semana pasada pude ir al centro de Sao Paulo, al centro histórico, y es impresionante la cantidad de gente en situación de calle, y eso es preocupante y es tan importante como la situación de la pandemia, ¿no? Del COVID. Así que yo creo que también existe una especie de división en las cuales hay personas que están conformes con lo que hace el presidente y hay personas que están en total desacuerdo, pero yo creo que eso pasa hoy en día con el tema de la pandemia en casi todos los países del mundo. Agustín, muchísimas gracias. Has sido un verdadero cronista de lujo allí en San Pablo. Te deseamos lo mejor. Bueno, sé que estás gracias. radicado en Francia, y lo mejor para tu futuro. Y a lo mejor algún día te molestamos desde Francia también para saber qué estás observando en aquel país. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estoy disponible para cuando quieran. Un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí estaba Agustín Bossio. Nos ha detallado, diría yo, casi con lujo de detalles puestos en manifestación pública para que todos sepamos de qué se trata, lo que pasa en una de las ciudades más importantes del mundo, porque San Pablo es un lugar comercialmente extraordinario y tiene un movimiento social político impresionante. Así que, sinceramente, es importante escuchar lo que pasa en ese lugar.
Le agradecemos mucho, por supuesto, a Agustín este contacto y ya algún día lo vamos a contactar en Francia, donde está radicado, para saber qué pasa en Europa también, porque Europa está sufriendo los avatares de una ola nueva de coronavirus con muchos problemas y muchas camas ocupadas.